saludándolos desde aquí su comunidad La Roca de Betel. Miren que gracias a Dios por estos medios que tenemos en este tiempo de pandemia podemos comunicarnos y seguir haciendo nuestros servicios por este medio. Les damos la bienvenida y queremos ponerlos al día con nuestros anuncios, con lo que nosotros como iglesia podemos seguir haciendo. En estos días en los audios hablábamos de que iglesia no es solamente el templo, el edificio donde podemos reunirnos. Iglesia somos cada uno de nosotros, y donde nosotros estemos, allí hay una iglesia. Por eso que en este tiempo vemos que se han levantado muchas iglesias, porque hay muchos hogares que unidos están orando y clamando a Dios. Damos gracias a Dios por las vidas de aquellas personas, por todos los que de corazón buscan a Dios. Vamos a orar, a poner este tiempo en manos del Señor para continuar con este servicio. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder levantarnos, abrir nuestros ojos, por estar sanos, Señor, por saber que tus promesas, Señor, se cumplen en nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, todo lo que vamos a hacer, todo lo que se va a hablar, Señor. Gracias, bendito Dios, por cada familia, Señor, que se decide a pararse enfrente de la brecha, Señor, a orar, a interceder, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Bueno, quería seguirles comentando. Nosotros como iglesia pues siempre tenemos nuestras actividades. Ahora las estamos haciendo vía Zoom. Los martes a las 7 de la noche continuamos con nuestro estudio del libro de Hechos, que es cómo se inició la iglesia primitiva. Entonces, en base a eso seguimos nuestros estudios. Los invitamos vía Zoom. Si estás interesado en participar, solo déjanos saber y nosotros te estaremos enviando el link y todo para que puedas conectarte y aprender con nosotros también. Entonces, martes 7 de la noche, hecho. Los miércoles tenemos a las 7:30 también de oración, de adoración, un tiempo en el que podemos escuchar alabanzas. Los muchachos del grupo de alabanza también se están reuniendo, 3 en su casa, y pueden empezar a interpretar canciones que realmente todos nos podemos unir y adorar a Dios. Entonces, miércoles 7:30 de la noche. Los jueves estamos estudiando lo que son principios de vida, también vía Zoom, 7 de la noche. Ahora para estos días estoy preparando con los jóvenes que estaba trabajando en la iglesia, con aquellas niñas, jóvenes que quieran participar. Vamos a empezar martes de 5 a 6 de la tarde, también como pequeñas clases didácticas donde podamos nutrirnos también con ellos. Entonces ya pronto les estaré enviando. Si estás interesado en que tu hijo o tu hija participen, déjanos saber y ya te estaremos enviando el link. También quería recordarles que a pesar de la pandemia, de todo lo que está haciendo, que no podemos reunirnos en nuestra iglesia, en nuestro local que tenemos, pero igual tenemos que pagar una renta, tenemos que pagar unos servicios, y como todos ustedes saben, nosotros solos nos sostenemos con lo que son los diezmos y las ofrendas. Así que si tú sientes en tu corazón donar, hacer tu aporte, tu diezmo, tu ofrenda, ya los de casa ya saben cómo hacerlo. Estamos esperando, tenemos que seguir reuniendo el dinero para pagar estos gastos. Yo sé que esto pronto va a pasar y vamos a poder reunirnos nuevamente como familia. Así que vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Dios eterno, por tu palabra, por esa hermosa palabra que tú nos dejaste, Señor, en lo que es la Biblia. Gracias, Señor, por la revelación, Padre, que tú nos puedes dar día a día. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder aprender, de poder poner en práctica, Señor. Solo te pedimos
que necesitamos de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, que necesitamos ese discernimiento y esa sabiduría, Señor, para tener esa palabra, no solamente que entre por nuestros oídos, Señor, sino que cale, que se quede en nuestras vidas para poder ponerla por obra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe a cualquier persona, Señor, que disponga de su tiempo y de su corazón, Señor, para escuchar de ti y de tu palabra. Y que muchos, Padre, muchas personas puedan escuchar no solamente esta predicación, sino toda aquella predicación de doctrina sana, Señor, que pueda llegar a tus hijos, que pueda haber salvación, Señor, en un alma, en una familia, Señor, para que muchas personas más puedan llegar a tus pies, Señor. Iniciar, Señor, Padre, ese camino en ti, Padre Celestial. Yo te doy gracias, Señor, y pongo este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Buenos días a todos. De verdad que estamos contentos a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que vivimos día a día, pero estamos tratando de salir adelante. No es un buen tiempo el que estamos viviendo, pero nosotros los cristianos tenemos nuestra fe depositada en el Señor. Le doy la bienvenida a todos los que nos ven vía YouTube, vía Facebook. De verdad que estamos muy complacidos por poder seguir, como decía mi esposa, haciendo iglesia, a pesar de que estamos todos separados, que no podemos cada uno de nosotros reunirnos. Pero qué bonito es que esas iglesias, como lo decía también mi esposa, en cada hogar se reúnan y que puedan no solamente divertirse viendo una película, sino también de pronto teniendo momentos como hacer un altar familiar. Así que sean todos bienvenidos, y hoy vamos a hablar de un mensaje un poquito muy acorde con la época, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Para nadie es un misterio lo que estamos viviendo el mundo de hoy. De un momento a otro todo cambió. De un momento a otro estábamos tranquilos, estábamos normal, estábamos de pronto haciendo lo que se nos antojaba, y llega algo que no había sucedido hace muchos, pero yo creo que muchos años. Parece que la última pandemia fue hace 100 años, pero de pronto el toque de queda y todas estas cosas, han habido sucesos de pronto que han sucedido esto, pero no habíamos vivido esto a nivel mundial. Y la verdad es que esto inesperado ha quitado, digamos, un poco el hecho de haber cerrado la puerta grande donde nosotros íbamos todos como enfocándonos básicamente en nuestras necesidades, en comprar más cosas, en conseguir dinero, en conseguir cosas que de pronto cada uno de nosotros pensaba que eso era la felicidad y eso era lo que debíamos de hacer. De repente nos cierra el Señor la puerta y nos da, para mí, una oportunidad. Yo pienso que esto es una oportunidad de vida, es una oportunidad, porque para nadie es un misterio que estamos en los tiempos finales. Es imposible en estos días uno predicar y no hablar acerca de las profecías que el Señor ha dado en su palabra, para saber más o menos en qué época estamos viviendo. Miren que todas las profecías se han cumplido. Nadie puede decir que las profecías que se hicieron antes de Jesucristo, sobre Jesucristo, no se cumplieron. Se cumplieron todas al pie de la letra. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que cuando el Señor nos muestra a nosotros que estas cosas que están sucediendo ya estaban escritas, entonces nosotros tenemos que empezar a mirar qué es lo que está escrito y qué es lo que viene y qué es lo que el Señor nos ha dicho.
Para nosotros los cristianos es muy importante saber en qué época estamos situados, porque si nosotros nos damos cuenta de la época, podemos hacer buen uso de todo lo que el Señor nos está dando, porque imagínense que o sepan o entiendan que siempre que ha habido dificultades, ha habido tiempos difíciles, el Señor siempre ha resguardado su pueblo. Y usted y yo, que hemos confesado a Jesucristo como Dios y Salvador, Él nos hace parte no solamente de su pueblo, sino de su familia. Somos hijos de Dios. Así que como hijos de Dios, estamos protegidos por la sangre de Cristo, estamos protegidos por el nuevo pacto que Dios ha hecho en el universo, en este momento de la vida. Vamos a mirar algo que las profecías de Dios nos dejó. El mismo Señor Jesucristo nos habló, y vamos a enfocarnos un poquito en lo que el Señor dijo acerca de las señales finales, para que nos ubiquemos y analicemos si verdaderamente estamos viviendo tiempos finales o simplemente es algo que va a pasar, o algo que simplemente no tiene nada de importancia. Pero ojo con esto, porque las profecías se están cumpliendo. Vamos a leer Lucas 21 del versículo 10 al 12. Luego agregó Jesús: una nación entrará en guerra contra otra y un reino con otro reino. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países, y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Amén. Mire que dentro de las señales que está hablando el Señor en Lucas, básicamente está hablando de plagas. Dice que habrá guerra contra guerra. ¿Cuántas guerras no han sido anunciadas? Cada momentico está que Rusia está que se mete a Estados Unidos, que Venezuela, que todas estas en el Medio Oriente, Irán contra Israel. O sea, ha habido amenazas de guerra en los últimos tiempos, han habido muchos terremotos y hambre. Mire, hay más gente que se muere de hambre que el mismo coronavirus, si usted no sabía, pero este es otro tema y es algo que después podemos hablarlo, pero ha habido mucha hambre en este momentico. ¿Por qué? Por el egoísmo de la gente, por el egoísmo de todos los que nosotros estamos bien. De pronto no nos interesa o no nos llama la atención acerca del hambre que mucha gente se está muriendo. En todos los países hay gente que muere de hambre porque no tienen alimento. También algo que nos habla aquí es acerca de las plagas. Podemos considerar que hoy en día en el mundo hay muchas plagas. Hoy el Señor hace 2000 años anunció esto y vemos que estamos viviendo la plaga del cáncer. ¿Cuánta gente no se muere de cáncer? Es una plaga. Hace 50 años atrás eso ni siquiera se escuchaba. ¿Cáncer? ¿Qué es cáncer? Y hoy es muy normal, es muy común de que la gente le dé cáncer y se muera de repente. Estamos viviendo la plaga del SIDA. Millones de personas se mueren de SIDA. Los virus, no solamente el coronavirus, por gripa se muere mucha gente de gripa, de influenza, de otros tipos de virus que verdaderamente no los han propagado tanto como este, pero estamos pasando y estamos teniendo tiempos de muchas plagas que básicamente nos muestran de que estamos viviendo los tiempos finales. También vemos ahora el coronavirus, que por medio de este virus llevamos un confinamiento ya de casi 2 meses o 1 mes y medio en muchos países, y básicamente está todo cerrado por un virus, el corona-19. Entonces empecemos a mirar, vamos a ver más plagas o más señales que el Señor nos dio a nosotros para los tiempos finales. Leamos Mateo 24 de los versículos 10 al 12. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Mire, vamos a analizar esto. Recordemos, el Señor dio estas señales del fin ya cuando estaba entrando a Jerusalén. Le dijeron: Señor, ¿cuándo van a pasar estas cosas? ¿O cuáles serían las señales del fin? Porque Él acababa de decir de que el templo, de ese maravilloso templo que
que se veía tan majestuoso, se iba a derrumbar. Y básicamente eso no iba a existir piedra sobre piedra. Entonces ellos le preguntan las señales del fin y el Señor empieza a dar todas estas señales. Si quieren pueden leer todo el capítulo 24 de Mateo, van a ver muchas más señales. Yo saqué algunas que de pronto estamos viviendo hoy en día para que sepamos verdaderamente y que nos ubiquemos en qué tiempo estamos viviendo. Y dice que dentro de estas señales dice, por ejemplo, dice, muchos se apartarán de mí, dice el Señor. ¿Qué es lo que ha pasado en estos días? De verdad tenemos que estar conscientes de que vivimos en un mundo apartado de Dios. Un mundo donde casi nadie quiere creer en Dios. Ya Dios pasó a ser algo sin importancia. Ya no solamente los ateos, sino la forma en que la gente mira y trata de vivir con la religión. O sea, somos cristianos y hacemos lo que nos da la gana, y entonces, pero somos cristianos. Y algo que nos dice la palabra de Dios es que no basta con creer en Dios, porque hasta el diablo cree y tiembla cuando escucha su nombre. Eso no es creer en Dios. Creer en Dios es tener una verdadera relación con Dios. No es simplemente haber escuchado de Dios o decir simplemente que soy cristiano o que soy creyente y hacer las cosas como si no fuera uno creyente. La mayoría de gente hoy en día vive una vida sin importarle absolutamente nada, ni Dios ni las demás personas. Estamos viviendo el tiempo de apostasía, que es lo que habla de las señales del fin. Y mira lo que es la apostasía, si de pronto quieren saber. La apostasía en el cristiano hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona que anteriormente era cristiana. Dice, los cristianos que encuentran herejía y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros y profetas que amenazan con seducirlos fuera de su devoción pura a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen muchos falsos profetas, que también lo anunció aquí. Dice, aparecerán falsos profetas y engañarán a mucha gente. Hoy podemos ver mucho charlatán en las vías, por internet. Podemos ver mucha gente que se beneficia del evangelio, que de pronto montan iglesias y empiezan el verdadero mensaje de Cristo lo empiezan a distorsionar para hablar de un mensaje que no es el verdadero, las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que Cristo murió por nuestros pecados, que pagó en la cruz todo lo que nosotros debíamos, que resucitó al tercer día y que hoy nosotros tenemos salvación gracias a que Jesucristo murió por nosotros. Esas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que ya no hay enemistad entre Dios y nosotros. Esa abertura, ese puente que nos separaba de Dios, ese pecado ya fue pagado por Cristo Jesús y ya nosotros podemos entrar al lugar santísimo y vamos a tener una eternidad con Dios. Esas son las buenas nuevas y eso es lo que hay que predicar. Pero hoy en día se predica de otras cosas muy diferentes. Por ejemplo, venga aquí y el Señor le va a dar riquezas, o eso que usted está anhelando, venga que el Señor le va a dar parte de esta siembra o de este dinero, y si usted da dinero, entonces el Señor le va a multiplicar y le va a dar esto y le va a dar lo otro, le va a regresar a su pareja, le va a devolver la abundancia, todas estas cosas que pueden suceder y van a suceder, pero es una respuesta después de lo que nosotros hagamos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Simple. No hay necesidad de decir que es que cuando yo voy a la iglesia estoy haciendo como un negocio. Venga, y entonces va a recibir. No, señor, eso no es así. Hay gente que nunca recibe. De hecho, si vemos Abraham y Moisés y todos estos, fueron personas que vivieron, que hicieron la voluntad de Dios y no vieron realizadas sus promesas, no las vieron. Abraham no vio la tierra prometida, a Moisés allá desde la montaña pudo observarla nomás, pero no estuvo dentro. Entonces
no es ese el evangelio que muchos han querido enseñar, y eso es lo que hoy en día vemos. Está llena la tierra, está llena de muchos falsos profetas, de falsos apóstoles. Ya se nombran apóstoles y ya solamente por ganar dinero, y eso no es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios quiere que nosotros sepamos que Él murió por nosotros y que el Espíritu Santo está en nosotros. Después sigue diciendo, abundará el pecado por todas partes. Mire, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros hoy en día, anteriormente, hace muchos años atrás, cuando yo estaba, y no hace muchos, hace 40 años, que relativamente no es mucho, cuando yo tenía de pronto 10, 15 años, en esa época era diferente. El pecado no estaba tan marcado como ahora. Mire, en esa época se respetaban a los padres, se respetaba a Dios. De hecho, uno muchas veces, sabiendo de que nadie lo veía a uno, uno no robaba o no hacía algo indebido, o si lo hacía con un temor grandísimo. Se sentía uno apenado, se sentía uno cabizbajo, y hasta lo descubrían a uno. Usted hizo algo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Le decía el papá a uno o la mamá. Porque nosotros teníamos un temor reverente a Dios. La gente respetaba las cosas de Dios. La gente no hacía las cosas malas, no porque de pronto no quisieran hacerlas, sino que simplemente había algo que lo detenía a uno a hacer lo malo. ¿Y sabe qué era eso? Era el respeto a Dios. Era eso que Dios nos puso a nosotros en nuestro espíritu, y es el hecho de tener uno, saber de que Dios existe. Y ese respeto era el que existía antes. Entonces nosotros respetábamos a Dios, respetábamos a nuestros padres, respetábamos los profesores, respetábamos a muchas, se respetaba incluso, ¿sabe qué? A las personas adultas, a las mayores, se les decía sí señor, no señor. Y cuando venía una persona adulta, yo me recuerdo que en el colegio, estábamos en el colegio y un adulto entraba, todo el mundo se paraba, saludaba, o sea, había un respeto diferente. Y básicamente en mi época todo era muy diferente, había ese temor, había ese respeto por las cosas. Hoy en día no hay, y es lo que estamos viviendo hoy. Hoy abunda el pecado. Hoy a los profesores no se respeta, a los padres no. Se hacía en la época mía, se hacía lo que los padres dijeran. Hay esto y esto es lo que hay que hacer y punto. Y no, nadie tenía que decir nada. Hoy en día no, hoy se hace lo que los hijos digan. Ah, el hijo dijo esto, no, es que no podemos ir a la iglesia porque es que el niño o la niña no quiso ir, no, ella no quería o él no quería ir. Come on. O sea, todo eso, parte de nosotros somos culpables, pero este no es el tema. El tema es que estamos viviendo tiempos finales donde el pecado sobreabunda. Hoy en día ya es muy fácil, incluso, mire, hay algo bien difícil, y hoy el pecado impone las cosas. Anteriormente, cuando alguien pecaba, se escondía. Hoy no, hoy se demuestra fácilmente que se peca, y además fuera de eso me tiene que respetar mi pecado, porque es que yo peco y es que yo tengo todo el derecho. O sea, hoy se ha manifestado todo y se ha vuelto a cambiar, y ya hoy el pecado es el que manda y que dice qué es lo que tenemos que hacer. Se exige, se obliga a la gente a respetar. Inclusive inculcan a los niños a que pueden pecar, a que no, es que mire, usted puede ser un niño en un cuerpo de una niña. Entonces empiezan a decirle a los niños desde ya, inculcarles el pecado. Mire que Putin en Rusia, Rusia es un estado ateo, pero él se quedaba aterrado en un discurso que dice, me quedo aterrado que en el occidente le enseñan a los niños estas cosas. Pero ¿cómo es posible que un niño a los 8 años de edad puedan inculcarle estas cosas, que son cosas que cuando estén adultos ellos verán qué hacen? O sea que nosotros hemos llegado al punto de esa apostasía tan grande de que ya todo el mundo peca, ya todo el mundo es normal. De hecho, cuando uno no peca, a uno lo ven raro, uno es un bicho raro, uno es la persona que hay que sacar a un lado, porque es que ese es diferente, y ese es religioso, y ese
no se porta bien, o sea, nosotros somos los que no nos portamos bien cuando hacer lo malo es normal hoy en día. Básicamente estamos hablando de que están colocando como ley el aborto, están colocando como ley la droga. Hoy es normal ir a comprar a un store marihuana como si se comprara una libra de azúcar. Están imponiendo el homosexualismo en toda parte. El divorcio es muy común. Se está estudiando inclusive considerar el abuso de niños como algo normal, que la persona que se legalice en algunos países. O sea, estamos llegando a unos extremos de pecado, de deshonra a Dios tan grandes que no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Pero todo esto está escrito. Dice que el Señor nos ha hablado, nos ha dicho hace 2000 años. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque es que tenemos que estar alertas, tenemos que estar pendientes de lo que está pasando, porque es que no nos podemos quedar con las manos cruzadas sabiendo de que están sucediendo señales y somos de pronto la última generación que va a estar en este tiempo, porque las cosas se están poniendo cada día más difíciles. Muchas más cosas van a venir difíciles, pero nosotros tenemos que estar informados y estar firmes para todo lo que viene. También las señales del fin habla acerca de que el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es el amor de muchos se enfriará? Dios en su palabra dice que Dios es amor. Y nadie que no tenga a Dios no puede decir que tiene amor, porque simplemente Dios es amor. Y el amor se manifiesta en dar la vida por los demás. Mire que dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si vemos hoy en día, la verdad que el amor no existe. El amor hoy en día está desaparecido, porque como hemos dejado a Dios a un lado, entonces nadie tiene amor. ¿Quién da la vida por los demás? Todo el mundo en este momentico, lo único que hace es pensar en su propio bienestar. Dice la palabra de Dios, no hay amor más grande que aquel que da su vida por los demás. ¿Cuántos damos la vida por los demás? ¿Cuántos somos capaces de sacrificar de pronto dinero? Son muy pocos los que de pronto sacrifican dinero para que otros estén bien. Son muy pocos los que de pronto sirven a las personas, así como el ejemplo que nos dio Jesucristo. Jesucristo vino aquí a morir por nosotros. Vino aquí a servirnos a nosotros. Vino aquí a demostrarnos cómo debíamos de comportarnos nosotros. ¿Y qué ha pasado en este mundo? El amor se ha ido para otro lado. Ahorita lo único que importa es primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo más, yo. De hecho, ni siquiera muchas veces hemos llegado al extremo, los hombres o los padres, de abandonar a nuestros hijos, de no importarnos nuestros hijos. ¿Cuántos hijos abandonados hay? Y no estoy hablando solamente del que se va y nunca vuelve a saberse de los hijos, sino de los que están dentro del hogar y no les importa a los hijos. ¿Cuántas personas no están haciendo eso? Porque no hay amor, porque verdaderamente nosotros nos hemos concentrado solamente en nuestro egocentrismo, en mi bienestar, en cómo vivir bien, en cómo tener buenas cosas. No importa el mundo, lo único que importa soy yo y de pronto, sin mucho, los que están al lado mío. ¿Cuántos piensan en las necesidades de otros? Muy pocos, ¿verdad? En este mundo en el que estamos viviendo se están cumpliendo las profecías. De verdad que estas profecías, todas estas señales se están dando a conocer. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos pasando lo que Dios nos dijo hace 2000 años y tenemos que tener en cuenta estas profecías. Y mire que hay algo que me llamó la atención esta semana en la lectura de la palabra de Dios. Nosotros tenemos, para los que no sepan, tenemos unos devocionales diarios que llaman Mi Tiempo con Dios. Venimos leyendo el Evangelio de Lucas, empezamos desde Génesis y ya venimos en Lucas, y leyendo el capítulo 19, hubo una historia bien interesante que me llamó mucho la atención, a pesar de que ya la he leído, ya la conocía y varias veces he estado analizando esta historia. Esta vez me pasó algo diferente y algo
que me movió y la estuve analizando y estuve mirando y estuve estudiando y indagando mucho porque me llamó mucho la atención. Y es la historia de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador, no era un cobrador, era jefe de cobradores de impuestos. Era una persona muy pequeña que estaba viviendo en Jericó y él era el que, digámoslo así, tenía como esa zona para cobrarle impuestos al César, a Roma. Y entonces a mí me causó mucho la impresión porque siendo este un hombre pequeño, mire, para ser uno cobrador de impuestos en la época de Jesucristo, en la época donde estaba el Imperio Romano tomado el poder sobre los judíos, era bien difícil, tenía que tener uno mucho carácter, tenía que gustarle mucho el dinero para poder uno hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque era cobrarle impuestos a sus propios hermanos, a su propia raza, a los propios compatriotas, para darle dinero al César. Entonces, este Zaqueo se subió en un arbolito a ver pasar a Jesús. Y vamos a leer la historia mejor para que tengamos el contexto. De todas maneras, si quieres, puedes también ir a Mi Tiempo con Dios en YouTube, La Roca de Betel, y ahí está completo el estudio de lo que hicimos con este capítulo también. Así que leamos nomás Lucas 19 del 5 al 10. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Amén. Miren lo que aprendí en este pasaje. Primero, que cuando Zaqueo le dice el Señor el Zaqueo, lo mira desde ese árbol, yo siento que el Señor se rió al ver a este chiquitico. Mire que algo que Zaqueo lo primero que hizo fue bajar su orgullo, ser humilde, porque siendo él una persona prestante, una persona rica, estaba subido en un árbol para mirar a otra persona. ¿Qué es lo que el Señor le estaba diciendo? Zaqueo, ven que es necesario que venga a tu casa. Vio el interés de Zaqueo de ir a buscar de Dios. Zaqueo inmediatamente se bajó de ese árbol y mire lo que dice la palabra de Dios, lleno de entusiasmo y alegría. Lo primero que nosotros como cristianos debemos de tener es entusiasmo y alegría. Tenemos momentos difíciles, tenemos momentos en que de pronto peleamos con la esposa y hay momentos en que tenemos roce, pero eso no nos tiene que quitar la alegría, ni nos tiene que quitar el entusiasmo de seguir adelante. Y eso es lo que Zaqueo hizo. ¡Wow! El Señor va a morar en mi casa. Me voy corriendo y a preparar entusiasmado y lleno de alegría, lleno de gozo. El cristiano ha perdido el gozo. El cristiano está triste porque no puede salir. Triste porque no puede ir a un centro comercial a comprar ropa. Está triste porque no puede viajar. Está triste porque está en la casa, sabiendo de que estamos en la casa y deberíamos de disfrutar a nuestra familia. Hagamos cosas con nuestros hijos. Qué buena oportunidad de poder uno jugar con sus hijos, de poder uno tener esos tiempos con su esposa, de poder tener tiempos diferentes, de cocinar, de hacer cosas buenas. Pero no, estamos tristes porque es que estamos en pandemia, entonces qué aburridor estar en la casa, cuando la casa debería de ser un lugar muy maravilloso, muy bueno. Entonces, él se sintió lleno de alegría y de entusiasmo, y ese es el primer punto que debemos de tener los cristianos cuando invitamos a Dios, a Jesucristo a nuestras vidas. Jesucristo lo hemos nosotros invitado en nuestros corazones. Hey, venga Señor a nuestra vida, venga a tu reino. Y entonces nosotros, la manifestación que debemos de hacer es precisamente estar llenos de gozo. ¿Por qué me interesó tanto Zaqueo? Porque él es un pecador que recibió al Señor en su casa con entusiasmo y alegría y demostró
verdaderamente lo que es fe. Después, de segundo, dice, él demostró con actos de que verdaderamente él, siendo un cobrador de impuestos, como lo dije ahora, empezó a dar y a admitir de que era un pecador. Mire que hay algo bien importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que él le ayudaba a los romanos, y para hacer esto que él hacía, tenía que tener el carácter que yo les dije a él empieza a manifestar algo. Dice, daré la mitad de mis riquezas a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más de lo que de lo que le he quitado. Primero, admite que es un pecador. Segundo, empieza a devolver, a restituir lo que le había quitado a otras personas. Mire, eso es un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que verdaderamente Dios quiere que haya en nosotros, que estemos gozosos porque Dios ha llegado a nuestra vida, gozosos, llenos de entusiasmo, y aparte de eso empezar a demostrar con verdaderos actos que soy un cristiano. Eso es lo que yo tengo que demostrar. Si soy cristiano, pues hombre, que se me vea, lo que yo creo, que se vea verdaderamente que Cristo vive en mí, que no soy yo el que yo estoy viviendo, sino que Cristo vive en mí, y ese ejemplo que me vino a dar Jesucristo hace 2000 años sea un ejemplo en el cual yo tengo que basarme para vivir mi vida, ser servidor, dar mi vida por los demás, empezar a sembrar en el reino, empezar a trabajar y a que la gente conozca que verdaderamente Dios es real. Y mire lo que pasó con este hombre. Este hombre demostró que verdaderamente, ¿sabe por qué? Porque a él le gustaba mucho la plata. Y la plata, para un cobrador de impuestos en esa época, que estaba dispuesto a que todo el mundo lo repudiara, que todo el mundo lo odiara por cobrar impuestos, pues era lo más importante para él. Pero ¿sabe qué? Lo más importante en ese momentico no era el dinero, sino que era Jesucristo. Nosotros muchas veces nos guardamos tantas cosas para nuestras vidas que Jesucristo pasa a un segundo plano. Si sobra, entonces le doy a Jesucristo. Si sobra, pues doy a la iglesia. Si de pronto se puede, pues si tengo tiempo, porque hay cosas más importantes que ir a adorar al Señor, o hay cosas más importantes para hacer la obra de Dios. No, eso no es importante. Lo importante es lo que yo tengo que hacer y lo que a mí me gusta y lo que yo tengo que hacer, lo que todo el mundo hace. Eso es lo importante. Pero Zaqueo, ¿sabe qué? Se quitó de todo prototipo y dijo, ¿sabe qué? Soy un pecador, Señor. Me arrepiento verdaderamente de que soy un pecador y voy a devolver la plata, voy a darle a los pobres la plata, lo que más me gusta, lo que más tengo, pues lo voy a sacrificar porque usted, Señor Jesucristo, nos está enseñando de que el sacrificio es lo que nosotros debemos de hacer. Así como usted sea que se sacrificó en la cruz del Calvario por mí, yo tengo que sacrificarme también por los demás. Es un ejemplo que nos dio el Señor. No podemos decir, no, es que no, el Señor no fue capaz de sacrificarse por nosotros. No, y el sacrificio de la cruz, ¿qué fue? Amén, no, ay. Tercero, cuando el Señor vio esta demostración de amor, esta demostración verdaderamente de entusiasmo y de alegría de Zaqueo, que demostró con hechos de que verdaderamente sí se había convertido. Eso es una verdadera conversión. Eso es algo que verdaderamente se ve que se convirtió Zaqueo. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? ¡Wow! Las palabras que todo el mundo quisiera escuchar de parte de Jesucristo. Yo quisiera escuchar esa palabra, y yo sé que el Señor las dijo hace 20 años, más o menos 21 años que yo me convertí. Yo creo que esas palabras también las dijo el Señor y son las que nos llenan de alegría a todos los cristianos. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Pero mire que fue primero el entusiasmo y la alegría, no fue después de esto. Esto es la consecuencia de los actos que verdaderamente Zaqueo estaba haciendo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué palabras más hermosas que el Señor le dijo a este cobrador de impuestos! Era un pecador. Hasta la gente estaba brava que porque se fue a comer con pecadores. Pues sí, el Señor vino fue a eso, a los pecadores. Y él,
si uno verdaderamente está consciente de que ha sido pecador, pues uno debiera de arrepentirse, como hizo Zaqueo, y en seguir el ejemplo de Dios, de Jesucristo, para que con nuestros actos se vea que nosotros verdaderamente hemos creído en Jesucristo. Mire, la palabra de Dios dice que la salvación es por fe, por creer en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. No es con obras que yo me voy a salvar, porque cuando yo empiezo a hacer obras, empiezo a tratar de pagar con mis obras lo que Cristo pagó en la cruz. Y eso no es por obras, es por fe. Pero mi fe tiene que demostrar que verdaderamente yo estoy creyendo. Miren lo que dice, por último, dice este hombre verdaderamente ha demostrado su fe, porque cuando lo último dice el Señor, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. ¿Por qué dice el Señor eso? ¿Quién fue Abraham? Abraham se le llama en la palabra de Dios el padre de la fe. Entonces, ¿qué pasó? Abraham demostró que tenía fe en Dios. ¿Cómo? Cuando fue a sacrificar a su hijo, su único hijo, le dijo el Señor, ve y sacrifícame a tu hijo, tu único hijo, a Isaac. Y Abraham en su corazón lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Abraham tenía la absoluta fe y la absoluta confianza de que así como Dios le había dado ese hijo con Sara, Dios podía resucitar a ese hijo. Por eso el Señor le dijo a él que esa fe, este hombre ha demostrado la fe de Abraham, porque Abraham con hechos demostró que él creía en Dios. Por eso el Señor le dijo, este hombre ha demostrado. ¿Cuánto hemos demostrado nosotros que verdaderamente somos hijos de Dios? Nosotros somos llamados hijos de Dios, pero no solamente por fe, sino por nuestros actos también. Que la gente se dé cuenta, no como muchas veces pasa, que nosotros a veces somos de mal testimonio porque decimos que somos cristianos y hacemos cosas deshonestas, hacemos cosas que ni siquiera mucha gente que no es llamada cristiana no las hace, y nosotros siendo cristianos las hacemos. Así que esto es para reflexionar, esto es para que miremos. Entonces, miren lo que dice Santiago, Santiago 2 del 14 al 20. La fe sin buenas acciones está muerta. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Amén. Entonces mi fe se demuestra con buenas acciones. No mis buenas acciones demuestran mi fe. Es diferente. Eso es religión. Estar haciendo cosas en la iglesia solamente para que nos vean y para que crean que somos cristianos, cuando nos estamos comportando mal en nuestras casas, cuando somos groseros con nuestra pareja, cuando somos personas que somos deshonestas, que de pronto no hacemos lo correcto. ¿De qué sirve eso? Eso no sirve de nada. Es mejor portarse bien y con nuestro comportamiento demostrar de que somos cristianos, que amamos a nuestros semejantes, que amamos nuestra vida por los demás, que servimos a los demás y que con el amor sacrificial que hizo Cristo en la cruz, así como lo hizo, nosotros también nos sacrificamos por los demás, porque no hay amor más grande que aquel que da su vida por los demás, que eso es lo que nos enseñó Jesucristo, es demostrar nuestra fe con los actos de bondad, con
con la manera de vivir. Y esto lo traigo a colación, ¿sabe por qué? Porque así como estamos hablando de profecía y de tiempos difíciles, nosotros debemos de estar preparados. ¿Preparados para qué? Preparados porque en cualquier momento vamos a partir de este mundo. La gente normalmente no tiene en cuenta de que vamos a irnos de este mundo. La gente, de hecho, todo el mundo ha vivido descontroladamente y se ha arriesgado mucho en la vida mete vicio y hace cosas deshonestas y hace cosas malas, pero nunca les ha dado miedo a la muerte. Y hoy en día que está el coronavirus, entonces están aterrados por la muerte. ¿Y sabe qué? A la muerte no hay que tenerle miedo. A la muerte lo que hay que hacer es prepararse. Si usted no ha recibido a Jesucristo como Dios Salvador, hoy es un día que lo puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que nos da la vida eterna. Él es el que murió, pagó por nuestros pecados, y cuando nosotros muramos, todos nos vamos a morir. Todos vamos a estar en un ataúd, o de pronto nos vamos a ir en el rapto, porque ya prontico en el rapto. Entonces, todos vamos a perecer, pero nuestra confianza y nuestra vida y nuestro entusiasmo y nuestra alegría está en que nosotros no vamos a morir eternamente, porque la muerte es la separación de Dios. La muerte es estar lejos de Dios, y Jesucristo nos puso el puente para que podamos cruzar. Este es un llamado de advertencia. Esto es para decirles a ustedes: ¿estamos preparados para que el Señor venga hoy por nosotros? ¿Estamos haciendo la obra de Dios? ¿Estamos demostrando verdaderamente con hechos de que somos cristianos? ¿O simplemente estamos diciendo que somos cristianos, pero estamos actuando como diablitos? ¿Qué estamos haciendo hoy? Es una reflexión. Yo le pido hoy que de pronto tenga un momento de intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, y que le demuestre si verdaderamente cuando usted recibió a Jesucristo como Dios y Salvador, lo recibió de corazón. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:9. Dice: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia, y con el corazón se cree para salvación. Cuando yo he confesado y he creído de corazón, mi vida tiene que cambiar. Tiene que haber una verdadera conversión. No una conversión de mentiritas, no una conversión de simple hablar, sino una conversión como la que nos está enseñando el Señor con Zaqueo, con un pecador. Lo único que uno tiene que admitir es que somos pecadores. Hay mucha gente que no recibe salvación porque no necesita, porque es más santo que Dios. No, yo nunca he cometido pecados. Pues debemos de admitir, así como Zaqueo admitió que era un pecador, para que la salvación llegue hoy a tu casa, llegue hoy a mi casa, llegue hoy a la casa de todos los que no le conocen. ¿Sabe por qué? Porque mi buen ejemplo, mi conversión, el pararme firme, va a ayudar y va a hacer de que otras personas puedan enamorarse de ese Dios que nos devolvió la vida a nosotros. No solamente la vida eterna, sino también una buena vida aquí. Porque créanme, esas promesas que muchas veces algunas personas prometen, esas Dios las puede dar, pero sin necesidad de dar plata. ¿Sabe cómo? Es dando el corazón a Cristo, es convirtiéndonos verdaderamente, es dar nuestra vida por Dios, es dar nuestra vida por los demás, es servirle a los demás, es estar pendiente de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Muchas veces la gente no tiene con qué comer y nosotros tenemos con qué comer, estamos llenitos, entonces, no me importa. Cuando la gente necesita, nosotros debemos de sacrificarnos, sacrificar de lo tanto que Dios nos ha dado, de mucho de lo que nos ha dado, compartirlo con los demás. Eso es una verdadera conversión. ¿Y sabe por qué les digo yo que deberíamos de estar preparados? Porque mire lo que el Señor termina diciendo en Mateo 24, y vamos a leer del 42 al 51. Así que ustedes también deben estar alertas, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Un sirviente fiel y sensato es al que el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos.
Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Amén. Miren lo que el Señor les dice. Así también deben de estar alertas. ¿Alertas por qué? Porque la venida del Señor no se sabe cuándo. ¿Alertas por qué? Porque de pronto yo simplemente he dicho o dije una oración de fe y la verdad no hubo una conversión real, verdadera. Una conversión como la de Abraham, una conversión como la de Zaqueo, una conversión como la de muchas personas que verdaderamente se les ve en su corazón que han creído en Dios y que son diferentes. Nosotros no nos podemos amoldear a este mundo. La palabra de Dios dice en Romanos 12, del 1 al 2, dice que no nos moldeemos a este mundo, que cambiemos nuestra mente, nuestro razonamiento, para que no hagamos las cosas como la gente lo dice, sino como Dios dice. No es fácil, pero ¿sabe qué? Es de gran bendición, porque esas palabras que el Señor le dijo a Zaqueo también las queremos oír para nosotros. Y es, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y hoy ha llegado la salvación a nuestra casa. ¿Estás preparado? Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Ay, amantísimo Padre, yo te doy gracias, papito bello, porque esas palabras tan maravillosas que tú le has dicho, que tú le dijiste a Zaqueo, Señor, yo las he escuchado también, Señor. Porque la verdad, Señor, es que tú eres bueno, papito bello. Tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, si muchas veces hemos sido de mal testimonio, Padre mío. Te pedimos de todo corazón que nos ayudes, que nos bendigas, que nos permitas, Señor Dios Todopoderoso, ser un instrumento en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar tu ejemplo, Padre mío, porque tú viniste a este mundo a dar tu vida por los demás, por nosotros. Ayúdanos también, Señor, a quitarnos ese egoísmo y empezar a dejar de pensar tanto en nosotros y pensar en los demás. Ayúdanos a servir, Padre Santo. Ayúdanos a sacrificarnos no solamente por nuestra familia, sino también por los demás, Padre mío. Ayúdanos a demostrarle al mundo de que existe un Dios real, un Dios verdadero. Yo bendigo a cada persona que escucha estos audios y estas prédicas, Señor. Y te pido de todo corazón, Señor, que los bendigas a todos, Señor. Y que de verdad, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener esa verdadera conversión. De que todos puedan verte en la vida nuestra, Señor. Porque nosotros tenemos que morir para que tú nazcas en nosotros y que te vean a ti y no a nosotros. Gracias, papito lindo, por este tiempo y ayúdanos a estar preparados en cada momento, porque no sabemos cuándo vas a venir, Señor. Quedamos en tus manos, Señor, te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una hermosa semana.